Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Hemos vuelto a los miércoles de CNA, el mejor día de la semana. Ya lo sabéis, el día que nos organizamos, que nos reunimos para hablar del sistema nervioso autónomo, para hablar del vago, para hablar de aplicaciones clínicas, de cómo trabajar con esta herramienta, con este razonamiento, el día al final que todo fluye mejor, que el sol brilla más, que las estrellas, sale más el día, el mejor día de la semana, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Me veo un poco azul. Déjame subir un poquito la intensidad aquí de la luz. Muy bien, muy bien, muy bien. Y hoy vamos a hablar, claro, cómo empieza Olevana, cómo empezamos en el... Ah, mira, Leo está en San Diego. ¿Qué tal, Leo? Cómo empezamos en el sábado con un nuevo grupo. Esta semana ya vamos calentando los motores y enseñándole a los nuevos compañeros, los que empiezan su camino de cazadores de cebras, la construcción del águila. Les vamos enseñando un poquito cómo vamos, posibilidades, Fer, de cómo aplicar el razonamiento clínico a los pacientes complejos, a los pacientes crónicos y cómo diferentes categorías de profesionales pueden sacar beneficios para sus pacientes teniendo este razonamiento como guión, como perspectiva. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Pues entonces hoy vamos a hablar de aplicaciones. ¿Cómo utilizar esto en la clínica? ¿Cómo utilizo yo en la clínica? Ivana también lo utiliza un montón. Ivana también es nuestra profe asistente del Breathwork, ¿no? Nuestro programa de respiración para los pacientes. Y Ivana, al ser ya profe asistente al menos desde el año pasado, ¿verdad, Ivana? Cuando estuviste en el presencial en Buenos Aires, creció un montón. Vemos en las redes sociales de Ivana cómo va aplicando esto a sus pacientes, cómo va creciendo con el tema de control de dolor, respiración, bueno, todo. Es increíble, ¿verdad? Todo lo que vamos mirando cuando vemos que la gente de verdad empieza a aplicar el razonamiento y empieza a aplicar los conocimientos respecto al SNA en su práctica clínica, ¿vale? Entonces, hoy les voy a traer un par de casos, a lo mejor les traigo también un par de pantallazos, vamos a ver si puedo, porque no hice los pantallazos antes, entonces tendría que hacerlos ahora. Pero pantallazos de un paciente en readaptación, para que veáis cómo no todo es tan lineal, tan intuitivo como eventualmente imaginamos. Así que os estoy haciendo los pantallazos de aquí, ya les voy a enseñar. Les voy a enseñar la comparación del control simpatovagal basal, luego la comparación del control simpatovagal teniendo en cuenta dos ritmos respiratorios distintos y luego una verificación final, que es lo que llamamos de T3, para que veáis que no todo es tan intuitivo, por esto tenemos que probarlo. Pero antes tengo que enseñarles un par de formas de aplicar todo esto. Y ahí envío esto al iPad. Y listo. Enviada a... Bien, listo. Muy bien. Entonces vamos a empezar, arrancamos. Empiezo diciéndoles un poco cómo lo utilizo yo, ¿vale? ¿Qué puede decirte la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Primero, no está descrito en la literatura científica de esta manera, pero tú puedes utilizarle de esta manera también. Puedes utilizarle como una herramienta que te dará una información de un red flag, ¿no? Una bandera roja, por ejemplo. ¿Cómo bandera roja? Sí, una bandera roja.
ya sabemos, nuestros alumnos que están aquí no me dejarían mentir, que hay parámetros clínicos que identificamos en los pacientes cuando están en consulta, incluso pacientes totalmente asintomáticos, que teniendo en cuenta determinados datos de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, empezamos a sospechar de que algo está pasando. Algo severo, algo grave está pasando y que nadie todavía se ha dado cuenta. Esto ha pasado más de una vez a lo largo de estos 4 años. Yo tuve ya casos en clase, tuve casos en clínica, ¿vale? Cuando estaba impartiendo clase, por ejemplo, en la universidad, cuando impartía las clases de cardiología en la universidad, cuando les estaba enseñando a los alumnos los puntos de auscultación cardíaca, bueno, tienes que poner el fonendo aquí. Una alumna de 22 años me llamó porque estaba haciendo la valoración de su compañera, de su pareja, que estaba ahí en la clase. Me llamó y me preguntó, ¿y es normal este ruido como lo estamos escuchando? Yo lo escuché y le dije, mira, no es que esté mal, pero a lo mejor, por si acaso, para quitarte la duda, cuando tengas la oportunidad, vete a un cardiólogo y mira a ver qué es lo que nos dice. Esto fue una valoración, una práctica de valoración en clase. Esta chica de 20 años fue al cardiólogo, se le detectó una comunicación interventricular y si le hubiera gustado el deporte en su infancia, en su adolescencia, probablemente estaría muerta, porque como le encantaban los libros, el gusto por la lectura le salvó la vida. Esto fue una vez que lo utilicé. La segunda fue un caso de trombosis venosa profunda, cuando intenté palpar el pulso en la pierna y veía que había pulso de un lado y el pulso del otro lado estaba muy alterado. Una paciente con historia de problemas de colesterol, problemas de trombo en la familia y todo esto, le derivamos a urgencia y ya cirugía directamente. Hay más casos, como el caso que a lo mejor les comenté en la semana pasada, la anatomía clínica del nervio vago, de nuestros alumnos, donde un alumno recibió a un paciente que tenía un dolor interescapular sin ningún otro síntoma, sin ninguna historia de problemas cardíacos. La variabilidad estaba muy alterada. Al recibir esto, le pidió una consulta con un cardiólogo, el paciente se fue a urgencias, ya se quedó ingresado, le habían inducido al coma. Entonces, como un identificador de banderas rojas, seguramente lo puedes utilizar, ¿vale? Luego se puede utilizar para verificar cómo el cuerpo se está adaptando a diferentes tipos de estímulo, ¿no? Entonces, se supone que un paciente obeso, por ejemplo, además de todos los marcadores en las analíticas, todos los marcadores en sangre, va a tener alteraciones del sistema autónomo. ¿Por qué va a tener alteraciones del sistema autónomo? Porque hay alteración del eje HPA. Y el eje HPA es el eje que controla, por ejemplo, el metabolismo energético, ¿no? El metabolismo energético, la saciedad, el hambre, quien regula esto es el hipotálamo. Y el hipotálamo es una parte importante de lo que llamamos de red autonómica central, que es uno de los principales reguladores del sistema nervioso autónomo. Y cuando hay alteración en esta estimulación hipotalámica, el vago y el sistema simpático, que van a la periferia, suelen estar alterados también, y ahí se crea un bucle de retroalimentación. Entonces vamos a empezar, si os parece bien, tengo que apuntar esto, porque si no después me olvido. Voy a apuntar. Entonces vamos a empezar por la nutrición. Después seguimos por la psicoterapia, después nutrición o medicina funcional, lo que os apetezca más. Después pasamos a la psicoterapia, después vamos a la osteopatía, quiropraxia y fisioterapia. O odontología, si nos da tiempo. Aunque yo vea como todo siendo más o menos lo mismo. ¿Por qué? ¿Cómo que es todo más o menos lo mismo, Luis? Claro, pues cuando tú piensas en alteraciones autonómicas,
piensa en la carrera, yo pienso en el sistema. Entonces, cada una de esas carreras tiene herramientas específicas para regular el sistema más para allá, más para acá. Entonces, vamos a empezar hablando de la nutrición. Okay. Antes de hablar de la nutrición, vamos a hablar de algo que es imprescindible para todos. Para todos. Estamos hablando de SNA y estamos hablando en serio, no estamos hablando en plan... mira, vamos a hacer una charla explicativa de qué es. No, esto ya pasó, esta parte ya pasó. Aquí lo hablamos en serio, ¿vale? Lo hablamos en plan, hay que tomarlo en serio porque esto es una herramienta que puede ayudar a muchas personas, a muchos pacientes y obviamente ayudarles a muchos terapeutas a lograr un siguiente nivel en su consulta. Voy a regular mi mesa plegable, bueno, listo. Muy bien, lo primero, el contexto importa, ¿ok? Sea para el terapeuta que sea, el contexto importa. Datos sin contexto clínico no significa nada, ¿vale? Datos sin un contexto clínico específico no significan nada. Entonces, lo primero, el contexto importa. El paciente es sedentario, no es sedentario, está estresado, no está estresado, tiene un empleo, no tiene empleo, su mujer está embarazada, no está embarazada, todo esto importa, el contexto importa, el turno del día puede ser que importe. Este es un tema más del SNA avanzado, pero el turno del día, ritmo circadiano, puede ser que importe porque hay un ritmo circadiano del sistema nervioso autónomo. No he puesto el título del directo y tampoco estoy mirando los comentarios, entonces es posible que lo hayan puesto ahí. Isabel o Ruby, lo habéis puesto, fijar, o no otra vez, que lo he perdido, lo siento, repítelo, no la se ríe. Bien, entonces primero el contexto importa. Vale, entonces dicho esto, hay que formar una valoración de base, ¿ok? Formar una valoración de base, Luis, ¿a qué te refieres? Claro, es necesario tener una valoración de base. Entonces, cuando vayas a hacer la valoración de tu paciente, es importante que algunos puntos tú ya le pidas antes de la primera consulta, ¿ok? Antes de la primera consulta. ¿Cómo antes? Sí, así, ya está apuntada la cita, viene para la primera consulta. Pídele que conteste a una encuesta, ¿vale? Por eso te ahorra tiempo. Y el paciente tiene la posibilidad de estar más atento a lo que tú le estás pidiendo. Vale, ¿y qué debería ver en mi encuesta? Lo primero, percepción de los niveles de energía. Percepción de los niveles de energía. Eso es lo primero. Entonces, apunta esto. Percepción de los niveles de energía. Esto va a todos, obviamente va a todos, porque para el nutricionista tendrá un sentido, le vendrá una cosa a la cabeza, para el psicólogo otra cosa a la cabeza, para el fisioterapeuta otra cosa a la cabeza, para el entrenador personal otra cosa a la cabeza. Son motivos distintos de alteración, son carreras distintas, pero percepción de los niveles de energía es imprescindible. Porque esto puede ser una anemia, obviamente puede ser una anemia. Esto puede ser falta de nutrientes, aunque no sea anemia, puede ser falta de nutrientes, puede ser una dificultad de descansar por la noche, puede ser que tengamos un paciente que la tensión arterial está alterada a lo largo del sueño, puede ser que haya apnea del sueño. Entonces, percepción de los niveles de energía. Y ahí dividimos esto en tres momentos del día. Este es razonamiento clínico, SNA todo el tiempo. Ok, ¿qué está la SNA? Vamos a ver, Publi, Concept Media. Si el HRV se mantiene y no cambia y he aplicado todos los métodos antes mencionados por usted, ¿qué más puedo hacer para estabilizarlos? Se mantiene y no cambia. Si la HRV se mantiene y lo cambia, es un problema. Y no cambia, es un problema. Es un problema. ¿Por qué? Porque es un problema, porque el sistema está hiperenchufado y está al punto del colapso, o porque los estímulos no son lo suficientes para generar cambios. ¿Vale? Pero no puedes buscar alternativas para estabilizar los valores si los valores no cambian. Los valores ya están estables. ¿Entiendes el razonamiento? Vale. Pues volviendo al tema anterior. En el sábado sí seguimos con esta charla. ¿Vale? En el sábado arranca el curso, así más específica ya de haberlo probado.
Tres turnos, tú quieres saber, ¿ok? Por la mañana, por la tarde, por la noche. ¿Quieres saber? ¿Por qué? Porque cuando le pedimos niveles de energía percibidos por la mañana, le estamos pidiendo que tan reparador fue el sueño, que tan regenerador fue el sueño. Punto uno. O le estamos pidiendo cómo está tu sistema de activación por la mañana. Cómo está tu sistema hipotalámico por la mañana, por ejemplo. Porque cuando hablamos de hipotálamo, hablamos de cortisol. ¿Cuál es el momento que tiene que subir el cortisol más en tu día? Pues por la mañana. ¿Entiendes qué es lo que estamos preguntando? Luego viene el turno de la tarde y viene el turno de la noche. Entonces, no, por la tarde estoy agotado. Por la mañana bien, por la tarde agotado. Es decir, sus niveles de energía no soportan todo el día. Bueno, por la noche estoy una máquina. Pues entonces ahí hay un punto. Si por la noche estás una máquina, a lo mejor estamos hablando de un paciente que está con inversión del ritmo circadiano. A lo mejor es un paciente que tiene alteración del ritmo simpatovagal. Puede ser que sí. Así que niveles de energía, punto 1. Y pídele al paciente que lo apunte más o menos a lo largo de 3, 4, 5 días. Bueno, Luis, yo tengo la agenda llena, sí, tengo agenda para 2 meses, un mes. Pues entonces es más perfecto aún. Pídele al paciente que haga un diario, una agenda de los últimos 15 días. Esto es importante. Terapeutas, 15 días, de los últimos 15 días, como mucho de la última semana. La gente que va a traerte el Quijote dibujado, ¿no? Aquí están mis niveles de energía de los últimos 3 meses. Pues no, pues ahí es más difícil. Yo quiero saber de los últimos 15 días, principalmente, ¿ok? Niveles de energía. Puedes dividirlo así o principalmente por la mañana es lo que te importa. Luego, la cantidad de sueño, cuántas horas duermes y la calidad percibida del sueño. Cuántas horas duermes, luego, cómo percibes la calidad de tu sueño. Punto 2. Punto 1, niveles de energía. Punto 2, cuántas horas y la calidad del sueño. Calidad percibida. Te levantas, no te levantas. ¿Es reparador el sueño? No es reparador. ¿Tienes dificultad para agarrar el sueño? No tienes dificultad para agarrar el sueño. ¿Hay roncos? No hay roncos. ¿Hay ronquidos? No hay ronquidos. Ok. Necesitamos saber. ¿Vale? El CPAP. Yo utilizo un CPAP. Tengo apnea del sueño. Utilizo un CPAP. Ok. Queremos saberlo. ¿Vale? Y ahí si hay alteraciones del ritmo del sueño, queremos saber cómo está por la tarde este paciente. ¿Vale? Ya vas estableciendo una línea de base. Más que esto, ejercicios. Practicas ejercicio, practica actividad física. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es la intensidad que practicas? No, yo practico actividad física por 3 veces a la semana. Intensidad moderada. Intensidad es algo percibido también. Intensidad moderada. Vale, ¿qué tipo? Aeróbicos. Vale, bueno, espectacular. Así que veo que el ejercicio está listo, está cumplido. Pues no, pues ¿hace cuánto tiempo tienes esta rutina? No, yo siempre lo hice, pero he interrumpido los últimos 5 años. Pero si has interrumpido los últimos 5 años, no me vale el tema de que siempre lo hayas hecho. ¿Entiendes? Yo quiero saber, en los últimos 6 meses tenemos una estabilidad para esta rutina. Si hay, perfecto, nos vale, tenemos línea de base. No hay, tenemos una línea de base de un sedentario. ¿Vale? Y más que esto, humor y percepción de los niveles de estrés. Esta es la línea de base que yo te propongo. Humor y estrés percibido. Estrés percibido y humor respecto a diferentes aspectos de la rutina de tu paciente. Puede ser respecto al trabajo, puede ser respecto a la pareja, puede ser respecto a los hijos, puede ser respecto a los estudios en la carrera. Elige ahí lo que es más importante para ti. Construye una línea de base. Ahí tenemos una línea de base. Vale. Luego vendrá, obviamente, teniendo esta línea de base, teniendo toda la valoración que tú has hecho, vamos a planear la intervención, como hemos dicho en la semana anterior, ahí en el evento, en el curso de la anatomía clínica del vago. ¿Vale? Entonces, dependiendo del punto de partida, vamos a esperar cambios más en una semana, vamos a esperar cambios más en un mes, vamos a esperar cambios más en 2 meses, vamos a esperar cambios en 6 meses, dependiendo de esta línea de base y de lo que tú estás proponiendo
vamos a esperar cambios ahí en estas variables de acuerdo con lo que se está pidiendo. Ok, entonces imagínate lo siguiente. Hemos empezado por la nutrición, os comenté. Vale, pues os comento dos casos. Dos formas de hacerlo. La forma 1, una deportista o un deportista que viene con una historia de lesiones. Es difícil reincorporarlo al deporte, puede ser amateur, no hace falta que sea profesional, puede ser amateur. Le cuesta volver a incorporarse al deporte, ¿no? Le cuesta. Entonces, hace el tratamiento con fisioterapia, el entrenador personal o el entrenador físico, y luego empieza otra vez a ganar un poquito de ritmo y se rompe otra vez. Vale. Entonces ahí, ¿qué puedes hacer? Bueno, vamos a establecer un tratamiento base, una línea de conducta, y vamos a mantenerla y vamos a medir este ajuste de la variabilidad de la frecuencia cardíaca mientras el paciente sigue con esta pauta, con este protocolo, con este tratamiento base que estamos proponiendo. Entonces hacemos una verificación basal, vemos cómo está la verificación basal, tomas ahí verificación basal, pum. Lo hacemos en 2 tomas, yo les propongo siempre hacer en 2 posiciones o a lo mejor en 3 momentos diferentes. Podríamos hacer en T1, T2, T3, son los 3 tiempos que medimos la actividad simpatovagal, y luego dejamos esto como línea de base. Pues ese es el punto de partida. Bien, entonces imagínate lo siguiente. Este es un caso que está descrito en el sitio web de la aplicación que utilizamos, que es la aplicación de Elite, ¿vale? Voy a intentar darles los principales datos. Entonces, se establece un programa de ejercicios, se establece un programa de rutina alimentaria, y el paciente o la paciente empieza a avanzar, empieza a volver a practicar su deporte sin lesiones, sin problemas, sin aislamiento, más la aplicación que mide la variabilidad, Silvana, porque nos hace falta tener la banda, pero nos hace falta tener también la aplicación que capta la señal, ¿vale? Entonces, esta atleta empieza a volver y luego empieza a tener éxito, ya no tiene más problemas, ya no tiene más que alejarse o entrar en un plan de ejercicios diferente del grupo de deportistas, y empieza a tener el rendimiento físico que se espera y todo esto. Perfecto. Y luego llega el final de año, llegan las celebraciones, Natal, Año Nuevo, pum, el grupo descansa, el grupo vuelve un mes después, por ejemplo, y retoman los entrenamientos, los ejercicios y todo esto. Y esta paciente ya no vuelve más a hacer sus verificaciones con el experto. Ella sigue haciendo a lo suyo, sigue haciendo las verificaciones, pero ya no vuelve al experto. Y luego empieza con una lesión, un cansancio, una fatiga diferente de su patrón después de las pequeñas vacaciones. Algo ha cambiado. Algo obviamente ha cambiado. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a mirar los datos de la variabilidad, porque aunque no haya vuelto al experto, tenía los datos, porque seguía midiendo. Y al echarle un ojo a la secuencia de valores que tenía esta paciente, que ya los tenía estable, se ha verificado que después, al entrar en vacaciones, hubo un bajón de los valores, es decir, una disminución de la actividad vagal importante. Pero la paciente dijo que no cambió sus niveles de estrés, su nivel de ejercicio seguía más o menos el mismo, el sueño seguía más o menos el mismo, pero una cosa había cambiado. Había cambiado para una dieta de líquidos, para hacer un detox. Detox, ¿no? De las cosas que vemos ahí en internet todo el tiempo. Vamos a hacer un detox del hígado. Está bien. Entonces, cuidado cuando compras estas cosas, cuidado. Estaba haciendo una dieta detox. Y desde que empezó con el tema detox,
que hacía más o menos un mes y todo esto, empezaron a volver entonces las disfunciones, las lesiones y todo esto. Bien. ¿Cuál fue la conclusión de los expertos? Pues no está teniendo el nivel de nutrientes suficiente para aguantar con la carga de entrenamiento, porque es una dieta líquida, básicamente líquida. Ok, ¿qué se propuso? Pues volvemos a incorporar la dieta anterior y vamos a ver cómo responde. Se vuelve a la dieta anterior y ¡pam! Vuelve al deporte y ya no tiene más problemas con todo esto. Muy bien. ¿Qué estabas midiendo? El cambio de dieta. ¿Sí o no? El cambio de dieta. Bueno, Luis, no hace falta ser nutricionista para hacer esto. Hace falta tener la secuencia de los eventos y hacer un buen follow-up y saber qué preguntar. Obvio que sí, pero ahí a la hora de cambiar la dieta para una dieta más de acuerdo con las necesidades del propio paciente, ahí hace falta que tú tengas un nutricionista. Que seas el nutricionista no hace falta, pero que tengas un nutricionista que sepa hacerlo, esto hace falta, porque ahí es atribución específica del nutri. Y hay un montón de cosas ahí que influyen en la variabilidad, la B12, el omega 3 y el cálculo, estas cosas que le toca al nutricionista. Vale. Y es una bendición tener a un nutricionista cerca de ti que sepa de qué es lo que tú estás haciendo, porque es una maldición al final. Es terrible cuando tú derivas al paciente a un nutri diciéndole, mira, fenómeno, hemos tenido un fallo aquí, he visto que la paciente cambió su rutina de dieta, me gustaría que tú incorporaras un nuevo ritmo alimentario para este paciente, pero el nutri no sabe qué es lo que tú estás pidiendo porque no entiende nada de variabilidad de la frecuencia. Y ahí es un problema. ¿Hace falta un tiempo para que aparezca el cambio en la HRV? Luis, depende. No, a veces una gastroenteritis ya te lo da así. ¿Vale? Y si es un cambio muy importante, como esta deportista, por ejemplo, que tenía una demanda alta, no, esto tú lo ves en el momento que ocurre. ¿Vale? Tú lo ves en el momento. ¡Pah! Otra forma de hacerlo, por ejemplo, para las personas que tienen dificultad para perder grasa, por ejemplo, para adelgazar, que se propone en la literatura, es lo siguiente. Hay pacientes que hacen ciclos de dieta keto de una semana, 10 días, y luego se interrumpe para un ciclo de carbohidratos de 2 días o 3 días o algo así. Son planes, son diferentes. Las posibilidades son ilimitadas, mientras tú sepas qué es lo que estás mirando. Entonces imagínate que la paciente se incorpora a un programa de adelgazamiento, se hace todas las verificaciones al principio, T1, T2, T3, se construye el contexto, se pide lo que os comenté antes, se conoce las cosas por turnos, se hace el historial de la alimentación y todo esto. Ahora viene la paciente, viene el nutri, pues vamos a cambiar tu dieta para esto, para esto, para esto. Entonces ahora empezarás a hacer una keto, vale, así, lo vamos a interrumpir cada 10 días, vas a entrar con carbohidratos, aquí a libre demanda, es lo tuyo, luego vuelves aquí, vale, perfecto. Y luego ves que mientras vas avanzando, ahí estamos hablando de cambios metabólicos, que fue un poco lo que hablamos en el lunes, si os acordáis, estamos hablando de una modulación diferente del hipotálamo, estamos hablando de un cambio en la solicitud de los receptores vagales gastrointestinales, ¿verdad? Estamos hablando de un cambio más amplio. Le pides este cambio la dieta, no y en general en una semana ya, si es para mejor, en general ya empezamos a tener una buena respuesta. Bien, y ves que la cosa va más o menos bien, tú vas haciendo el follow-up, pero después cuando empiezas a incorporar pausas, estas pausas de carbohidratos, hacemos un mes, por ejemplo, solo keto y luego empezamos con el ciclo, una semana, 10 días sí, 2 días no. Y luego empiezas a ver que cuando entra este quiebre en la rutina, cuando se incorpora este cambio al carbohidrato, 2 días, 3 días, vuelven los síntomas, de acuerdo a los síntomas que hemos comentado, energía, calidad del sueño, calidad del sistema gastrointestinal, el dolor, el humor, ¿no? Vuelven cambios importantes. Y luego miras a la variabilidad y ¡plum! Se hundió.
Y hace esto, ¡plum! Se hunde, pasan 2-3 días, baja, y luego vuelve con la keto y empieza una curva de subida. Y luego empieza con el ciclo carbohidrato, ¡plum! Y luego vuelve con la keto, ciclo de subida. Y el más desavisado, el que tiene la mirada menos de águila, menos cazador de cebras, pensará, pues el problema es el carbohidrato. Y yo podría apostar que un par de personas aquí pensó, no, el problema es el carbohidrato, entonces el carbohidrato le está haciendo daño, no, el problema no es el carbohidrato. A lo mejor ahí tenemos que preguntar qué tipo de carbohidrato este paciente está incorporando en el ciclo de carbohidrato. Probablemente no es el carbohidrato. El carbohidrato no tiene por qué hacerle este cambio, este daño. Si no tiene ninguna intolerancia, ninguna sensibilidad a los elementos que está incorporando, no tiene por qué. Pero la calidad del carbohidrato, sí. La calidad del carbohidrato que está consumiendo, sí. Y ahí, claro, no vas a concluir que el problema es el carbohidrato. No, mira, fenómeno, ven aquí. ¿Qué tipos de carbohidrato estás consumiendo? ¿Cuál es la cantidad? Son días libres, pero son libres para que tú consumas cosas de calidad, no cualquier cosa. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Y ahí qué pasa? Ahí tú le propones un cambio. No, mira, vamos a cambiar estas características de carbohidrato que tú estás consumiendo por estas otras características de carbohidrato que tú estás consumiendo. Y empiezas a mirar otra vez el follow-up. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que estos bajones ahora probablemente ya no pasan y el control de síntomas ahora está muchísimo mejor. Que estás valorando la calidad de los alimentos que esta persona está consumiendo. ¿Sí o no? Si es un paciente obeso que tiene dificultad de responder a esta dieta, o a lo mejor podríamos concluir, no, Luis, mira, incluso si he cambiado la calidad de los carbohidratos y seguimos teniendo este bajón, pues bien, pues entonces esta dieta no es para ti. Este tipo de dieta no es tu tipo de dieta, aunque sea una rutina sana, para algunas personas, para ti a lo mejor no es. Yo tuve un paciente así, Mauro, ¿vale? Así como, sí, era un luchador, tenía un consumo metabólico muy alto, practicaba actividad física intensa muchas veces en la semana, a veces 5, 6, a veces 7 veces en la semana. Empresario, trabajaba con grandes volúmenes de dinero y todo esto, es decir, el estrés a full. Era súper importante la regulación del sueño. El paciente me dijo, no, Luis, el sueño está regulado, el sistema gastrointestinal está regulado. Empecé a hacer pilates y yoga, yo le miré, empecé a reírme porque era un luchador, diciéndome, empecé a hacer yoga, que no tenía nada que ver con su perfil. Y yo le pregunté, pero entonces algo no me cuadra, algo tiene que haber cambiado. Rafa, se llama Rafael, porque si no cambió nada, esto no podría estar pasando. Y yo veo aquí que tú tienes un gráfico de hiperactividad simpática cuando no deberías. Porque la última vez que te he visto, estabas bien regulado, tú me estás contando cosas que son cosas de personas que están bien reguladas, pero algo tiene que haber cambiado. Y ahí él se recordó que hacía 2 meses había cambiado su dieta. Él había cambiado una dieta para una dieta baja en consumo de carbohidratos, para desinflamarse, entre comillas. El Nutri en este momento le propuso para desinflamarse. Ok, ¿qué pasó? En 2 meses el sistema se rompió. ¿Qué le pedí? Él me dijo, ¿qué hago? Pues busca un Nutri. ¿Cómo le voy a decir que la dieta me está haciendo daño? Si no quieres decirle que la dieta te está haciendo daño, busca otro Nutri y dile que quieres cambiar tu dieta y ya está, que quieres volver con los carbohidratos y vamos a ver qué pasa. Si tienes vergüenza, busca otro. No tuvo vergüenza, volvió a su Nutri, le dijo que no le estaba sentando bien la dieta, volvió a su dieta original, sus valores mejoraron otra vez, desaparecieron los síntomas. Ya está. Listo. Hemos probado la dieta. ¿Ok? Entonces, esto es una forma. Hay 5.000 otras. Estamos hablando de obesidad, de trastornos de compulsión alimentaria. Bueno, hay 5.000. Estamos hablando de bulimias, estamos hablando de anorexias, estamos hablando... Bueno, hay 5.000 otras formas. Esa es una forma. ¿Ok? Hola, Fede. Hola, Fede. Muy bien. Luego vamos a pasar al siguiente punto. También te quiero.
¡Campeón! En noviembre estoy ahí en Buenos Aires. Tenemos un salón gigante, enorme, para hacer las clases. De SMA. Será una revolución, te va a encantar. Y me gusta que tú estarás ahí porque así tengo un compañero para hacer estas cosas, porque nadie mejor que nosotros dos juntos para hacerlas, ¿verdad? Mira, esta es mi taza de Prancing Pony, ¿ves? Señor de los Anillos. Muy bien, entonces vamos ahora al tema psicología, ¿vale? Vamos al tema psicología. Luis, ¿y cómo puede ser que yo pueda incorporar esto siendo psicólogo? Lo primero que tengo, o terapeuta, ¿no? Lo primero que tengo que decirte es que hay un gran investigador de este tema de la gestión cognitivo-emocional que se llama Julian Tyler, que es psicólogo. Y él propuso una teoría que se llama teoría de integración neurovisceral. Y la teoría de integración neurovisceral lo que propone es que las vísceras influyen en el comportamiento, en la regulación del humor, en la cognición, en la memoria. Las vísceras influyen. Así como la regulación alta cognitivo-emocional influye en el comportamiento de la víscera. Pues eso lo sabemos, ¿no? Sabemos que si tú estás estresado, tenemos que cambiar esta silla, ruido, sí, hace ruido para todo. Tú sabes que si estás estresado, cambia el comportamiento gastrointestinal, ¿no? Para en una dirección de diarrea o una dirección de estreñimiento. Dependiendo de cómo está tu cabeza, se cambia. Esto ya lo sabes. Pero lo menos habitual es esto, que imaginar que las vísceras influyen en el comportamiento. Pero obvio que influyen por el tema de la inflamación y la comunicación, este eje gut-brain, que es una vía bidireccional. Muy bien. ¿Y qué pasa? Bueno, pues vamos a agarrar las cosas más sencillas, más fáciles, ¿no? Que imagino que un psicólogo o un psicoterapeuta encuentra en consulta: ansiedad, depresión, falta de motivación, cambios de comportamiento, ¿no? Trastorno bipolar, todo esto. Entonces, se sabe ya está documentada la literatura científica, que en la ansiedad, en la depresión, en los trastornos de bipolaridad, por los trastornos del humor, vamos a ampliarlo, hay una alteración simpático-vagal. Hay un eje de actividad vagal mucho más alto, de actividad simpática mucho más alto, ¿no? El vago baja, el sistema simpático sube. Okay. ¿Y por qué yo debo tener en cuenta, Luis, que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es algo que yo tenga que considerar en consulta? Porque imaginaros lo siguiente fenómeno. Así como el dolor, la ansiedad, ¿qué es? ¿Es una pregunta o es una respuesta? Yo creo que para quien ha estado en la semana pasada, ya podemos... Quien ha estado en la semana pasada ya puede contestar esto de forma muy sencilla. ¿La ansiedad qué es? ¿Una respuesta o una pregunta? ¿Qué opinas? ¿Qué opináis? Manu, ya es tiempo. ¡Ya es tiempo! La ventaja de una camilla plegable. Y ahora también es tiempo de cambiar el color de la luz. Fijaros. Ahora vamos de rojo. ¿Por qué el rojo? Para ayudarme a dormir. Después, así que dejo 30 minutos en azul sentado y luego vamos a 20-30 minutos en rojo de pie. Entonces es una respuesta, ¿verdad? La ansiedad es una respuesta. La depresión es una respuesta. El dolor crónico es una respuesta, ¿no? La alteración del sueño es una respuesta. Trastornos del humor son una respuesta. Todo eso son respuestas. Estamos hablando de respuestas. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? La pregunta. Bien.
Entonces, imaginaros lo siguiente. Me llega un paciente, estamos tratando con terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, que funciona bastante bien, o estamos trabajando con trastornos postraumáticos, bien, ok. Y luego veo que mi paciente va avanzando en síntomas. Veo que va avanzando, hay mejor control de los síntomas, el paciente se percibe menos ansioso, percibe un mayor control sobre el humor, un mayor control sobre su reactividad frente a algunas condiciones sociales. Todo. Bien. Y luego, tú estás midiendo, estás verificando, has visto que antes había un eje de hiperactividad simpática, ¿no? La gráfica roja que hemos visto alguna otra vez, no sé si tengo alguna aquí lista, fácil de incorporarla aquí, creo que no, no lo tenía planeado. Pero ves que hay un eje de hiperactividad simpática y este eje de hiperactividad, ¿qué te está señalando? Que hay un control, vale, la persona se está controlando mejor, pero, el cuerpo, el sistema sigue en estrés. Esto que está aquí, por ejemplo, fue una historia que hemos subido hace un tiempo. Entonces, llega el paciente, tú le haces la primera verificación, empiezas a cambiarle cosas, ves que hay un control mejor de la reactividad, hay un control mejor sobre los síntomas de ansiedad, hay una respuesta más eficiente y te encanta porque tú ves que el paciente va avanzando y el paciente también lo percibe. Pero el paciente te dice, cambié mi dieta. Seguimos con el tema dieta. Cambié mi dieta, querido terapeuta. Ahora estoy empezando con una dieta diferente. Cualquier dieta. Paleo, una dieta paleo. Okay. Y cuando ves que incorpora este paciente a la dieta paleo, aunque siga con el control de síntomas, tú ves que el sistema se adapta así. Saltó. ¡Pluf! Y hizo esto. Imagínate que esto estaba controlado antes y ahora ya no está controlado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Te preocuparías con el follow-up de este paciente? ¿Te preocuparías, sí o no? Siendo psicólogo, siendo psicoterapeuta, ¿te preocuparías con este dato? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Claro que sí. ¿Por qué te preocuparías con este dato? Bueno, si fuera dolor crónico, lo mismo, ¿ok? ¿Por qué te preocuparías con este dato? Porque ya sabemos que es una respuesta. Y la respuesta, cuando cambia la respuesta, y yo estoy teniendo ahora una respuesta bien adaptada, cuando cambia una respuesta, esto significa que alguna pregunta se ha cambiado. Entonces, para que yo pueda controlar mejor mi estado de ánimo, para que yo pueda controlar mejor mi humor, para que yo pueda controlar mejor mi ansiedad, para que yo pueda mantenerme con mi compromiso en mi tratamiento, yo necesito que las condiciones, no solamente externas, sino también las internas, favorezcan a este desarrollo. Pero esta información que te acabo de enseñar te está diciendo, estamos teniendo competencia de estímulos. Está habiendo una cantidad de estímulos metabólicos importante que le está alterando al estado basal del sistema. Le está poniendo el sistema más reactivo. Este paciente lo está controlando, pero el sistema está más reactivo. ¿Qué significa esto? El sistema no le está ofreciendo condiciones de mantenimiento, no le está ofreciendo condiciones de cambio. ¿Vale? Entonces ahí en este momento, aunque tú no entiendas nada de dieta, si esto fue lo único que ha cambiado en la vida del paciente, ya puedes derivarle inmediatamente a su nutricionista. Si entiendes algo de dieta, si has hecho alguna formación que te permita hacerlo, ya puedes hacerlo ahí en este momento para mantener los cambios. Ahora imagínate lo siguiente, otra cosa, ¿no? El paciente ha cambiado de empleo.
O el paciente ha cambiado de barrio. O el paciente ha cambiado de ciudad. O el paciente ha cambiado sus niveles de actividad física. O ha cambiado su rutina de sueño. O ahora está divorciado o divorciada. ¿O no? Todo está controlado. Lo que pasó es que ahora mismo su hijo se fue a viajar, fue a vivir en otro país y ahora está la respuesta. Tienes un problema ahí. ¿Por qué? Porque el sistema está empezando a ofrecer estímulos que están generando una competencia. Cuando hay competencia inflamatoria, ya saben, porque esto es competencia inflamatoria. Esto que estamos mirando, que hemos visto aquí en la gráfica, esto es competencia inflamatoria. Hay más inflamación. Yo os pregunto, ¿hay algún síntoma, hay algún comportamiento que sepamos, que también está en nuestro canal de YouTube, esta charla, quiero volver a hacerla, porque es importante este conocimiento. Pero si estamos hablando de inflamación, hay un comportamiento que está descrito en la literatura, que te deja más vulnerable, que te deja más depresivo, que te deja más aislado, más reactivo, que aumenta tu percepción de rechazo social. Hay un comportamiento en la literatura que tiene un nombre, que se le nombra de una forma, casi como un diagnóstico. Si el paciente está así, está inflamado, o sí está inflamado, ¿vale? Hay un comportamiento, ¿sí o no? Comportamiento del enfermo, ¿verdad, Paula? Esto se llama comportamiento del enfermo, sickness behavior. Y el sickness behavior es justo esto, simula justo esto, los mismos síntomas de una depresión, de un estado de depresión, alteraciones del estado de humor y todo esto, sickness behavior. Ya sabemos que la inflamación es un problema, ya sabemos que la ansiedad está asociada a la inflamación, ya sabemos que la depresión está asociada a la inflamación. Ya sabemos que los trastornos cognitivos están asociados a la inflamación, ¿no? Y si tenemos una anorexia nerviosa, o si tenemos un paciente que es compulsivo por la comida, o tenemos un paciente que cuando está más ansioso, la cuenta, el saldo de la cuenta lo va a pagar el sistema metabólico, luego empieza a comer, y está intentando cambiar la alimentación porque no puede adelgazar. Pero sigue con este estado de ansiedad. Y ahí tú como psicólogo o como psicoterapeuta tienes que decirle al Nutri, mira Nutri, fenómeno, mira lo que está pasando. Ya sé que tú le has cambiado la dieta, ya sé que esta dieta es sana, bla, 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 bla. Pero mira estos valores que están aquí. Es decir, la dieta, esta regulación del eje gut-brain que estamos intentando, no está ocurriendo. Y solamente va a haber cambios neuroplásticos aquí arriba si tú me ayudas con la dieta desde ahí abajo, ¿entiendes? Entonces, si podemos proponer algo diferente, yo tengo aquí la herramienta para saber si vamos en una buena dirección. Si me puedes proponer algo diferente, podemos utilizar este eje gut-brain para modular esta respuesta de ansiedad de una forma más eficiente. No solamente por el control de la corteza prefrontal, del control cognitivo. Podemos lograr cambios mejores a través de toda esta información que viene de abajo. Y ahí si pruebas, si trabajas con técnicas de relajación progresiva, le enseñas al paciente, porque por lo increíble que parezca, psicólogos y psicoterapeutas también les enseñan a los pacientes estas pautas. Hay gente que desconoce. Si le estás enseñando relajación muscular progresiva, le estás enseñando una técnica de respiración diafragmática o algo así, y quieres probar si de verdad el sistema se está relajando o no, pues tú tienes ahí la herramienta. Acabo de hacerla, ¿cómo está? Estoy súper a gusto, súper relajado, súper bien. Y lo miras y no está, pero la respuesta no fue buena. ¿Cómo me puedes decir que la respuesta no fue buena? Porque yo estoy mirando los datos. Yo veo aquí, estoy mirando los datos. Yo veo que el paciente intentó relajarse, pero que no logró relajarse. Bien, es otra perspectiva.
de un psicoterapeuta, de un psicólogo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver cómo está tu reactividad. El problema de tu paciente es la reactividad. Esto vale para control del dolor también. Cuando tenemos pacientes catastróficos, tenemos pacientes rumiantes y queremos proponerles un cambio de la mirada, un cambio de la interpretación, porque ya sabemos que la educación para el paciente K es prioridad 1, entonces vamos a probar una pauta contigo, paciente. Te voy a proponer, mira, me has dicho que este tema, que era un tema sensible, vamos a hablar de este tema. Y tú le mires mientras habla del tema. Y ves que cuando habla del tema A, la verdad es que el sistema se estresa un poco, pero reacciona bien. Es decir, hemos superado esta etapa, la hemos superado. El cuerpo no se quedó con la factura. Bien, pero propones el tema B, y cuando propones el tema B, ves que hay una respuesta de estrés. Si terminas de hablar del tema B, sigues midiendo y ves que el paciente no reseteó. El paciente llega bien, un tono regulado, le propusiste el tema, no hubo un reseteo. A lo mejor ahora necesitaríamos incorporar algunas pautas de rescate para que este paciente no tenga una crisis en un día o 2 días porque hemos tirado demasiado. ¿Hay evidencia de esto? Pues vamos sobrados de evidencia cuando hablamos de plan psicología, cuando hablamos control de la variabilidad de la frecuencia cardíaca para mejorar los estados de ánimo, estados de ansiedad, estados de depresión. Vamos sobrados. Para dolor también, como hemos visto en el congreso, para dolor también, incluso para la eficacia de los analgésicos también. Entonces, ¿podríamos incorporar esto? Deberíamos incorporar esto. Si quieres probar la reactividad del paciente a una pauta específica A, B, C, si quieres saber si si el paciente va más estresado o menos estresado, esto es clave. En pacientes que han sufrido burnout, por ejemplo. Burnout. Ejemplo de pautas de rescate, Silvana, por ejemplo. Lo lograste. Has avanzado 1 hora más hacia tu objetivo de ponerte de pie. Mi reloj me está animando porque he puesto aquí como objetivo diario 12 horas de pie y hoy he logrado, fijaos, 12 horas de pie, porque este es un protector del sistema autónomo. ¿Vale? Entonces, ejemplo, Sil, vamos a ver. Yo hoy por la tarde estuve practicando 2 ritmos respiratorios. Entonces, imagínate que yo probé, no es el caso, pero imagínate que yo probé una respiración de la caja, un box breathing. Uy, Luis, qué imagen más fea, sí. La imagen es terrible. Pero ves que ahí en la pantalla está escrito RMSSD 28. ¿Ves ahí? A ver si puedo. RMSSD 28. ¿Ves? Voy a desactivar los comentarios porque así se ve más claro. ¿Ves ahí? RMSSD 28, SDNN 43. Quédate con este 28, ¿vale? Imagínate que esta es la respuesta de mi paciente a la respiración de la caja. La respiración de la caja, la respiración box breathing, que practicamos en el breathwork, es una respiración que funciona súper bien para control de síntomas de ansiedad, ¿vale? Entonces imagínate que estamos utilizando una técnica de respiración para cuando el paciente necesita restablecer los límites basales de su sistema. Que estamos intentando buscar una regulación vagal sobre el control emocional, sobre el control cognitivo, ¿vale? La respiración busca un control vagal. Muy bien, entonces es una pauta vagal, una pauta del sistema nervioso autónomo. Y ves que esta fue la respuesta a la respiración box breathing, ¿ok? Bueno, ¿y cuál era la primera medición? Bueno, la primera medición fue esta. Teníamos un 39 de tono vagal. La RMSSD es el tono vagal. Primera verificación, 39 de RMSSD. Vale. Luego le pedimos una respiración de la caja, una respiración 4-4, 4-4. Inspira en 4, apnea de 4, sopla en 4, apnea de 4, como trabajamos en el breathwork. Y ves que se cayó. Los valores se cayeron. Disminuyó de un 39 a un 28 el tono vagal. El tono vagal no subió, el tono vagal bajó. ¿Indicarías esta respiración a tu paciente? Esta es la primera pregunta.
Ok, vale, pero antes de que me conteste, fíjate aquí, porque he probado también la respiración Breathwork, la respiración 4-6, que es la respiración que probamos en el Breathwork. Y me salió que subió a un 41, es decir, el basal era 39. Yo cuando le propuse la respiración de la caja, la respiración de los 4 pilares, como hablamos en el Breathwork o el Box Briefing, bajó a 28. Le propuse la respiración Breathwork 4-6, subió a 41. Ok, ¿qué respiración le propondrías? ¿Cuál de las dos le ibas a proponer? Sí, le vas a proponer la respiración que les sentó mejor y que generó una mejor activación del vago. ¿Sí o no? ¿Por qué? Esta respiración, el vago, cuando está mejor regulado, el vago ofrece más control cortical. Más control cortical. Cuando tenemos un vago bien regulado, tengo más control de la corteza prefrontal sobre el sistema límbico. ¿Entiendes? Entonces, si soy psicólogo y estoy enseñando esto a mi paciente, yo tengo ahí una pauta de rescate. Ya sé que hemos tocado en un tema sensible, ya sé que es un paciente que sufre con dificultad de regulación emocional, y ya sé que necesita de recursos extras como las informaciones de las vísceras para darle más seguridad. Mara Carmen, ¿estaría seguro que la respiración que ayuda en la consulta será la más adecuada para llevar a casa? Mara, ¿cuál es la información que le damos al paciente en consulta que es seguro, 100% seguro para que lleve a casa? ¿Cuál es? ¿Cuál es la pauta, la información, la propuesta, la tarea que le damos al paciente en consulta que es 100% garantizado que salga bien en casa? Ninguna. ¿Cuál es nuestra función? Disminuir el riesgo de que lo que le estoy proponiendo le vaya a hacer daño. Por esto establecemos pruebas diagnósticas. Cuando cambiamos una dieta o proponemos una pauta de terapia cognitivo-conductual, podemos garantizar que saldrá todo bien en casa. Pues es obvio que no. Puedes tener una crisis en casa. Pero si sigo la metodología, si sigo el protocolo, si sigo el paso a paso de lo que se me ha enseñado, es más probable que se adapte bien. Esto es lo que hacemos todos los días. Cuando un nutricionista ofrece una dieta a su paciente, supone que como esta dieta favorece a la mayor parte de los pacientes y lo estoy probando en consulta, es muy probable que vaya a funcionar con este paciente. Ahora, métodos 100% garantizados. Esto la ciencia no ofrece. Ninguna ciencia competente ofrece 100% de garantías en sus resultados. ¿Por qué? Porque si fuera así, todos los pacientes serían una caja y en esta caja contempla toda la diversidad biológica de todos. Ahí es imposible. Lo que estoy haciendo estoy intentando garantizar que te estoy ofreciendo lo mejor. Ahora, te planteo la pregunta. Carmen, si tienes un terapeuta que mide, le da a su paciente la pauta que le sienta mejor y que le resulta mejor en la variabilidad y un terapeuta que solamente se queda con la opinión del paciente, ¿a cuál de los dos terapeutas acudirías? ¿Al que tiene la verificación objetiva más la verificación subjetiva o el que se queda solo con la verificación subjetiva? ¿A cuál de los dos preferirías? Yo personalmente prefiero el que suma las dos. Porque cuando suma la valoración objetiva, me está diciendo, oye, fenómeno, no es mi opinión. Yo tengo aquí un dato, pero mi expertise también cuenta. Así que mi expertise, estoy valorando los datos subjetivos que tú me estás ofreciendo. Yo sumo los dos y elijo la mejor terapia. El otro te dice, no tengo ni idea de qué es lo que está pasando ahí. Yo imagino que la cosa vaya bien. Ok. Y te quedas con esto.
es tu expertise. Es decir, si te equivocas, porque no tienes ninguna base fiable para garantizar que lo que tú estás diciendo es la verdad, al paciente le toca el sufrimiento, ¿no? Entonces, a mí me gustan cosas verificables. Esto va por mucho más, se puede imaginar diferentes tipos de cosas. Aconseja siempre la psicoterapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? No, yo no recomiendo, Gaby. Yo recomiendo que cuando haga falta tener un terapeuta, que se busque un terapeuta. Pero la terapia tiene que ser la terapia que le sienta mejor al paciente. Al final, hay gente que no le gusta la terapia cognitivo-conductual, que le gusta la psicoterapia, que le gusta otra línea de conducción. Yo hablo de la terapia cognitivo-conductual porque utilizamos algunos esquemitas de la terapia cognitivo-conductual, principalmente cuando hablamos de pacientes con dolor crónico. Ya hay una buena evidencia de la terapia cognitivo-conductual cuando hablamos de HRV, ¿vale? Mi duda planteada de otra forma es si otros factores podrían hacer que la respiración de caja sea buena en otro momento. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pero ahora mismo no, claro que sí. Porque la variabilidad, ¿te acuerdas que hemos hablado al principio? Es contexto dependiente. Si no hay un contexto, entonces hay cosas que sientan mejores en un momento A, pero que todavía no van a sentar bien en un momento B. Y esto pasó mucho, Carmen, por ejemplo, en el breathwork. ¿Cómo pasó en el breathwork? Luis, no participé del breathwork. Vale, entonces, el breathwork es el programa de respiración que tenemos para los pacientes. Quien participó se dio cuenta que en algunas centrales de dudas lo que pasó es que ya estábamos en la semana 4, en la semana 5, y de la semana 4 a la semana 5 hay un cambio de intensidad. Entonces, y luego de las 5 de las 6, otro cambio, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a aumentar los ritmos de la hiperventilación consciente en la semana 5, habían personas que estaban haciendo 1,5 minutos de apnea y en la semana 6, nada, ni 45 segundos. Pero la respiración era la misma. Claro, pero dependiendo del contexto, de la sobrecarga metabólica, de la carga alostática, de la alimentación, de la calidad del sueño, del ambiente, en la semana 6 se rompió toda la estabilidad que habíamos logrado. Bien, ¿cuál es la recomendación? Baja la carga, disminuye el ritmo, sigue haciendo dentro de los rangos que tú puedes tolerar, pero no dejes de hacerlo. Luego en la semana 7 habían vuelto ya la mayor parte de las personas a hacerlo. Entonces, siempre depende del contexto, ¿vale? Pero lo importante es, sabiendo los patrones de tu paciente, tú cambias el contexto, porque si cambias el contexto, cambias la respuesta, ¿vale? Norma, ejemplo de pauta cognitivo-conductuales. Yo creo que hablo un par de ejemplos de esto en la clase de clasificación de los loops, Norma. Pero igual, en la siguiente mentoría, si tú me pides, hablamos de un par de pautas. Yo les hablé de una paciente que es muy ansiosa, que se peleaba mucho con su novio y que un día yo le dije, viven en apartamentos diferentes. Y un día yo le dije, oye, mira, cuando te estés peleando con tu novio, ¿sabes qué tienes que hacer? 10 sentadillas. 10 sentadillas. Después puedes empezar a protestar, a quejarse, lo que tú quieras. 10 sentadillas. Por ejemplo, Norma. ¿Vale? Aunque parezca raro, te estás peleando y luego te haces 10 sentadillas. O mientras te peleas con tu novio empieza a hacer el hand grip. ¡Pum! Y no dejes de hacer el hand grip. ¡Pum! Para darle un estímulo proprioceptivo. Y si puedes aguantar, no llamarle, estaría perfecto, estupendo. ¿Qué hago? Pues enciende la tele, mete Netflix, mira un documental, la película más basura que hay en Netflix. ¡Pum! Le resultó genial. Me dijo 3 semanas después, Luis, la verdad es que no le llamé 27 veces después para decirle lo molesta que estaba, lo enfadada que estaba. Encendí la tele, miré una película de Netflix, se resolvió esto. Pues claro. ¿Sabes por qué sé que ella de verdad lo hizo, Norma? Porque fue la única vez que llegó en consulta, llegó con una RMSSD con un tono vagal de 40. Y su tono vagal basal era de 15. Donde ella me dijo esto, yo estaba seguro que lo había hecho. Así, tal cual me estaba diciendo. Que fue la paciente que presenté en el congreso.
justo ahí, la paciente que presenté en el congreso, que ya hablo un poquito de las pautas que le propuse a ella. ¿Vale? Luego, bien, entonces para la psicología ya está, no llegaremos a la odonto ni a la fisioterapia, pero antes quiero concluir el tema. Hemos hablado que necesitamos pedirle al paciente para formar una línea de base con niveles de energía, calidad de sueño, cantidad de sueño, niveles de ejercicio, intensidad del ejercicio, luego el humor y los niveles percibidos de estrés, ¿verdad? Luego teníamos que hacer el plan terapéutico, calcular más o menos en cuánto tiempo vamos a recuperar o vamos a tener la adaptación, la buena adaptación de este sistema. Si es dolor crónico, por ejemplo, eventualmente ya en una semana ya empieza a tener cambios muy positivos. Eventualmente empieza a tener cambios muy positivos. Hay pacientes que tardan 4 semanas, hay pacientes que tardan 8 semanas, hay pacientes que pueden tardar 2 meses. El que más me costó fueron 7 meses. Pero no porque me faltaba estímulos aquí. Es que aquí tardó. Buena pregunta. Aquí tardó un montón a cambiar. La actitud tardó un montón a cambiar. 7 meses fue el tiempo que tardó, ¿vale? Pero determina el tiempo. Luego incorpora la intervención. Cuando incorporas la intervención, valora la intervención. Valora la intervención. Luis, como me habían propuesto la pregunta al principio, yo veo que los valores de la variabilidad no van cambiando, aunque yo esté cambiando el tratamiento, está estable, dejó de progresar el paciente. Si dejó de progresar el paciente, esto significa que las pautas que tú estás proponiendo no son suficientes. ¿Te das cuenta del valor que tiene esta herramienta? Deja de progresar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué significa esto? Las pautas que estás ofreciendo ya no generan el estímulo necesario para que este sistema siga avanzando. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar las pautas o a lo mejor subir la intensidad de las pautas o disminuir la intensidad de las pautas. Algo tú tienes que hacer de acuerdo con la respuesta del paciente. ¿Ok? Y si cambian los valores pero no los síntomas, bien, tú sabes que vas en una buena dirección, Tere. Si cambian los valores pero no cambian los síntomas, sabes que vas en una buena dirección porque el cuerpo se está haciendo más adaptable. Entonces, tener menos inflamación, tener una mejor regulación vagal, jamás será un estímulo negativo. Es más o menos así, Tere. Imagínate lo siguiente. Cuando trabajamos con nutris o con médicos funcionales que son un poco más conscientes del tema, ellos te dicen que si empiezas un plan de dieta, no deberías mirar al adelgazamiento. Esto no debería ser lo que valoras. Así como cuando empezamos con un tratamiento para un paciente que sufre con dolor crónico, lo que tú valoras no debería ser la intensidad del dolor. ¿Por qué no debería ser la intensidad del dolor? ¿Por qué no debería ser el adelgazamiento? Te explico. Una persona que empieza un cambio de la dieta empieza a disminuir el riesgo de sufrir de una enfermedad crónica. Empieza a disminuir la inflamación de bajo grado. Empieza a tener hábitos de vida saludables, sanos. Empieza a tener una mejor regulación del estado de ánimo. Empieza a comer nutrientes que son mucho más funcionales para el cuerpo. Empieza a bajar su riesgo cardiovascular, empieza a bajar los riesgos de neurodegeneración. Empieza a tener una perspectiva de vida más alta, una expectativa de vida más alta, más larga, más amplia. Ok. Empieza a tener una capacidad de relacionarse con otras personas, más funcional. Empieza a cambiar aspectos fundamentales en su vida, como la regulación muscular periférica, por ejemplo. Pero si miramos al peso, al final, aunque te hayas convertido en una persona más sana, más funcional, más adaptable, con más flexibilidad metabólica y mucho mejor hoy que ayer, si miramos al peso, puede ser que el peso siga el mismo. Puede ser que el peso siga el mismo, que el IMC siga el mismo, pero la persona es otra persona, es otro cambio. ¿Qué fue lo que pasó a este paciente que os comenté, que sufría con dolor crónico, que yo le traté, que tardó 7 meses para cambiar? ¿Por qué tardó 7 meses, Tere? Porque a él le costaban los cambios, le costaba mucho. Pero él compró la idea, todos los médicos que habían pasado, o al menos lo que él me había dicho, le dijeron que no, esto
ya no tiene, él sufría con insomnio crónico desde los 14 años y tenía 33. Y yo le dije, si tú no duermes, es imposible regular este dolor. Pero ya probé esto, Luis, ya probé esto, los médicos me dicen que no se puede, que es esto, que tengo que acostumbrarme. Y yo luego le dije, mira, Fenómeno, si tú crees que puedes, yo creo que tú puedes. Si tú crees que no puedes, ya hemos terminado la terapia. Vale. Si tú crees que es posible, yo estoy seguro que es. Pero tú tienes que seguir esto que te estoy diciendo. Vale, empezamos con cambios de rutina alimentaria, cambios de rutina de trabajo, oficina plegable. Yo le pedí, necesito que tú salgas al menos una vez al día para caminar, como así, mínimo 1 hora. Tienes 33 años, yo necesitaría más que esto, pero 1 hora es suficiente. Al final de 7 meses tenía más masa muscular, tenía más fuerza muscular, tenía más control proprioceptivo, tenía una mejor regulación sobre su dolor, tenía una mejor percepción sobre su dolor. Ya era capaz de levantarse de la cama sin dolor y el dolor le tocaba 3, 4, 5 horas después de haberse despertado, cuando antes, al despertarse, ya lo tenía. Se convirtió en una persona mejor, pero tuvo que esperar 7 meses. Si estuviera enamorado del resultado, habría fallado en los primeros 2. Y sus valores se regularon mucho antes que su dolor. Mucho, mucho, mucho antes. Porque con 2 meses ya teníamos los valores todos regulados. Es un poco lo que Mauro dijo, ¿no? Es el tema neuroplasticidad. Entonces, este fue un paciente que yo le dije, mira, Fenómeno, tú has construido, en los últimos 20 años no has hecho nada bien, lo has hecho todo mal. Y quieres revertir esto así, en 1 año. Pues es que es imposible, ¿entiendes? Entonces, si le das rutina, si le das entrenamiento al cuerpo, al sistema, a la cabeza, y esto yo le hice así, tal cual. Yo no puedo garantizar que tu dolor se vaya. Yo puedo garantizar que al final de este tratamiento tú serás una persona mejor. Esto es lo que yo puedo garantizarte. Más sana, con más músculos, con más capacidad de soportar situaciones estresoras, con más resiliencia, durmiendo mejor, con una mejor regulación metabólica, un mejor control de la insulina, de la glucosa, de la gastritis que tienes. Y yo puedo garantizar que tú serás una persona mejor. Que el dolor se va o no, esto yo no te puedo garantizar, porque esto está fuera de mi control. El dolor es algo percibido. Si tú percibes que es dolor, hoy será dolor. Si mañana tú me dices, yo tenía esta sensación ayer, creía que era dolor, pero hoy ya no creo que es dolor, creo que es una sensación, deja de ser dolor así, ¿entiendes? Esto no está bajo mi control. La variabilidad puede ser la mejor del mundo. Y tú me dices, tengo dolor, tú tienes dolor. Pero yo puedo garantizarte que es un camino más bonito y más fácil para quien no está, lo tiene que caminar, pero al final tenemos que caminar nuestros propios caminos, ¿vale? Les enseño ahora para terminar entonces, determinar el progreso, ok, entonces esto es importante. Mide el progreso, ok, ves que deja de avanzar, ok, cambia la pauta, ya no te vale más. Ok, no te vale más, es algo, tiene que ser algo más. Ruby me ha escrito aquí, Luis, tienes que decirles que el curso empieza en el sábado, la formación empieza en el sábado, ¿vale? Así que estéis preparados más o menos para 3-4 horas. ¿Quién no está todavía en la formación, que quiera informaciones de la formación y todo esto? Escribe aquí abajo a SNA y les enviamos toda la información para la formación, ¿vale? Nada más que SNA. Si escribes otra cosa, no va. La automación es una automación, esto va en automático. Escribes SNA, y si escribes SNA y una coma, ya no va la automación, ¿vale? Pero les enseño cómo a veces las cosas no son tan intuitivas. Mis verificaciones de hoy por la tarde, ahora, después de haber vuelto de la actividad física, del deporte, correr por 1 hora, ¿vale? El basal es este aquí. Este es el basal, ¿ok? ¿Ves? Ahí la variabilidad estaba en 21, ¿vale? 21. Ok.
Ok, ¿qué significa esto, Luis? Significa que el sistema, después de salir a correr, después de practicar un poquito de actividad física, se quedó enchufado, se quedó estresado. Oh, vale, vale. Entonces, entré con una respiración 4-6. La respiración 4-6, que es en la respiración breathwork, ¿vale? La respiración, no, perdón, esta es la respiración cuadrada. Entré con la respiración cuadrada. Mis valores subieron de 21 a 39, ¿vale? Pero yo que tenía ganas de probar cuál será que me sienta mejor. ¿Será la box briefing de 4 pilares o será la 4-6, la breathwork? Probé la breathwork. Y ahí me entró la breathwork, como veis ahí, de 41 de variabilidad. Es decir, la 4-4 me dio una respuesta de 39. La 4-6 me dio una respuesta de 41. ¿Qué elegí yo? La 4-6. Está ahí, la mejor respuesta. ¿Ves ahí en la gráfica? ¿Ves aquí en la gráfica el dibujo? Yo tengo ahí la mejor respiración para mí en este momento. Pero, como os he dicho, nada es tan intuitivo así. Pues entonces mirad y subieron los valores a 41. Pues entonces vamos a sacar un T3 y vamos a ver si el cuerpo se quedó con esta mejoría. Y lo que vemos ahí es que, bueno, no es que no se quedó con la mejoría, pero algo ha perdido, porque bajó a 28. ¿Veis? Bajó a 28. Oye, subió a 41, al principio estaba en 21, subió a 41 y bajó a 28. ¿Se quedó con lo bueno? Se quedó con lo bueno, de 21 a 28, pero le falta algo. Me falta algo. La cuadrada, la box briefing, ¿no? Es inspira en 4, apnea inspiratoria de 4, sopla en 4, apnea expiratoria de 4 y sigue. ¿Vale? Llamamos de los 4 pilares. ¿Entiendes? Entonces, ¿hemos subido a 41? Sí, esto es neuromodulación, pero luego bajó otra vez a 28. Se quedó aún mejor que el 21 que yo estaba al principio, es decir, he podido regular mi sistema vagal a partir de ahí. ¿Qué significa esto? Hemos acelerado el proceso de recuperación muscular, el proceso de regeneración metabólica, el proceso de regulación del sistema cardíaco post ejercicio. ¿Cuál es la respiración que elijo yo? Después de hacer actividad física, 5 minutos de respiración, 4-6, porque es la que me sienta mejor. Pero ya he visto que me hace falta otras cosas para que estos valores se queden, porque han subido, pero luego han bajado bastante. Esto significa que hay cosas más que trabajar. ¿Vale? Muy bien, hemos visto. Línea de base, construcción de una línea de base. Hemos visto que a partir de esta construcción de esta línea de base tienes que programar un plan terapéutico. Hemos visto que esto se puede incorporar a la nutrición, a la psicoterapia, a diferentes formas de regulación del dolor crónico. ¿Vale? ¿Cómo interpretas esto, Luis? Juan, el hombre que dio el nombre. Yo llamo a todos de fenómenos por este señor que está ahí. ¿Por qué baja de nuevo? Por la respiración sin un estrés en cierto punto y el T3 se modula así. Baja, Juan, porque el sistema de soporte no ofrece algo de soporte en algún sentido. Y yo creo que es por la inflamación. Porque después de 6 semanas de cacao en la cabeza, fueron 6 kilos en 6 semanas. Entonces, por esto ahora mismo estoy volviendo a resetear. Entonces, cuando respiras, ya lo sabes que mueves un montón de citoquinas inflamatorias. Aunque la adaptación haya sido buena, aún estoy en la primera semana del retorno. O sea, al estar en la primera semana del retorno, al cuerpo aún le cuesta. Hace 2 días, aunque todo estuviera bien, tuve dificultad para seguir durmiendo. A las 4:30 de la mañana me desperté, ya salté de la cama y pum, listo. Pero esto es una señal de exceso de entrenamiento, por ejemplo. Entonces, le falta soporte al sistema de soporte, pero lo voy a construir otra vez porque perdí 6 semanas, en este caso específico. ¿Vale? Fenómeno. Muy bien, por cierto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Contento? ¿Vas a vernos en noviembre?
Muy bien. Entonces, pongo aquí el comentario de Ruby para que no me mate. Ya está. Si yo las hago tumbado, en general sí, Claudio, pero estas yo las hice sentado. ¿Vale? Estas yo las hice sentado. Yo hago tumbado en general cuando es por la mañana. Por la mañana siempre lo hago tumbado. Si es en plan más después de un ejercicio, como ya sé que no voy a tumbarme, yo lo hago sentado. Por la mañana hago tumbado porque quiero saber qué tan bueno fue el sueño, qué tan regenerador fue el sueño. Por esto lo hago tumbado, sin otros elementos competidores, ¿vale? Os recuerdo, para quien ya tomó el curso integrativo, este curso será diferente. ¿Por qué será diferente? Este curso tiene 12 mentorías. ¿Qué significa esto? Que antes teníamos una formación de 3 meses con 2 mentorías, entonces se terminaba en 4 o 5 meses. Esta formación tendrá 12 meses, ¿vale? 12 meses. Así que ya deja de ser una formación de 2, empieza a ser una formación de 1 año, ¿vale? Entonces el tiempo de desarrollo de las ideas, de maturación de las ideas, es un tiempo mucho más largo, mucho más importante todo esto. Para quien ya ha tomado el curso, para quien lo va a hacer por primera vez, ya está todo cambiado, todo planeado para que sea aún más espectacular esta transformación, este cambio. Y el fenómeno es un ejemplo de esto. El fenómeno tomó el primer curso en la pandemia y sigue con nosotros hasta hoy, ¿verdad, fenómeno? Y pase lo que pase, sigue con nosotros y va cambiando un montón, ¿verdad? Muy bien, entonces hemos visto un montón de cosas, hemos visto que hay que haber parámetros, hemos visto que se puede incorporar esto, que la ciencia avala esto, y yo dejé una cosita para el final, solo como curiosidad, para quien quiera, obvio, para quien le guste la curiosidad, que, Luis, estamos hablando solamente de problemas, estamos hablando solamente de dolor, de cosas que no están en mi rutina. Yo soy un deportista, un entrenador personal, yo trabajo con atletas del baloncesto. ¿Cómo esto me puede valer? Pues fíjate qué interesante, lo he buscado hoy, fenómeno, les enseño y terminamos. Los efectos de la regulación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en las pruebas, los tests que se hicieron de performance con los atletas del baloncesto. A Ivana sé que le gusta tener un par de atletas de baloncesto ahí en su consulta. Entonces fíjate esto, Ivana, sin dolor. Hacían el entrenamiento, ¿cómo se llama? Se llama tiro libre, ¿no? Vamos a ver, yo he puesto aquí. Se llama tiro libre Sí, tiro libre, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué han propuesto? Vamos a verificar. Todos van a entrenar tiros libres. Fueron 10 atletas, o 12, algo así. Y se sumó a esto el control de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces, cada atleta es su propio control. O no, podemos agarrar 2 grupos y hacer 12 aquí, 12 aquí. Y bien, entonces en este grupo cada atleta podría ser su control o podríamos hacer 2 grupos. En este caso, en este artículo se hicieron 2 grupos. Un grupo solamente va a entrenar el tiro libre, el otro grupo va a entrenar el tiro libre y también va a entrenar la modulación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasó? El grupo que hizo el entrenamiento de tiro libre más la regulación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca tuvo un mejor rendimiento de tiros libres en el baloncesto. ¡Buah! Esto es para explotar la cabeza, Ivana. Mejor rendimiento en los tiros libres, aunque no hubiera patología, no hubiera enfermedad, no hubiera nada. ¿Vale? Solamente para mejorar la performance, el rendimiento de los tiros libres. Mauro preguntó, las revistas científicas que más recomiendas. Yo recomiendo que tú veas, ¿cómo se llama? Que tú veas el factor de impacto de las revistas, Mauro. Esto no te garantiza que sea un buen paper, porque al final para que sea un buen paper depende de la revisión por pares y de la calidad del par, pero ya es una forma de filtro. Las que yo más utilizo, Nature, Frontiers, en Physiology, Neurology, o estas.
¿vale? Pero eventualmente no hay alguna cosa en una buena revista y ahí tienes que fiarte de la mejor evidencia disponible. La mejor evidencia disponible a lo mejor no es tan buena así, pero sigue siendo la mejor disponible, ¿vale? Por el factor de impacto ya puedes filtrar ahí un montón de cosas. Y me despido de vosotros con la frase de la gran Ivana: el SNA no es todo, pero todo pasa por el SNA, ¿verdad? Todo pasa por el SNA, cualquier función metabólica, cognitiva, nerviosa, cualquier regulación que tu cuerpo tenga que producir, pasa por la regulación del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Muy bien, muy bien. Nos despedimos. Mañana tenemos un directo que Rubí me dijo con nuestro supercazador de Chile, con Chris, ¿vale? Mañana por la mañana les divulgamos toda la información, será a las 9 de Madrid. Chris es un chico que participó también del Breathwork. Su testimonio fue uno de los testimonios premiados del Breathwork, del SNA Breathwork, el programa que hacemos para los pacientes, y fue muy curioso porque revertió un montón de síntomas autonómicos. Bueno, le cambió la vida. Mañana le voy a pedir para que les comente. Pero él es terapeuta, pero les voy a pedir que les comente cómo le cambió la vida como paciente también, no solo como terapeuta, ¿vale? Cuidaros mucho, nos vemos pronto, mañana, ¿vale? Un SN abrazo a todos, un SN abrazo a todas.